Hola, muy buenos días. Mi nombre es Isaías Zúñiga Núñez para el Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial en la modalidad semipresencial con el maestro Juan Morales. El día de hoy hablaremos acerca de la variancia de un factor. Veremos lo que es la definición. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F, de la distribución F. La distribución F no es simétrica. Los valores de F no pueden ser negativos. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales, donde H0 plantea U1 y 1 igual a U3, H1 plantea que 1 es diferente de 2 y 2 de 3. Un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medidas. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como un mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Aquí logramos ver en lo que es el lado izquierdo de la imagen, un estadístico de prueba F pequeño valora P y un valor P grande. Y en el lado derecho vemos un estadístico de prueba F grande con un valor P pequeño. ¿Ok? El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Los requisitos para análisis de varianza son los siguientes. 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Un ejemplo de las mediciones de desaceleración del pecho en gramos. ¿Ok? Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración, está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de 1G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G, una palmada en la espalda, 4.1 G. Desplomarse en una silla, 10.1 G. Bajar un escalón, 8.1 G. Dice, utiliza las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces, vamos a abrir nuestra serie de datos en Minitab para analizarlo. Lo primero que necesitamos hacer es analizar la varianza. Entonces nos vamos a ir a Statistics, ANOVA, Test for Equal Variances. Para validar que las varianzas son iguales, seleccionamos que nuestros datos están en tres columnas separadas. Seleccionamos nuestras columnas. En gráficas, el tipo de gráfica que está es correcto. En opciones, nivel de confianza 95, ya que nos dijo que es un alfa del 0.05. Ok, le damos OK. Y aquí logramos observar cómo se comportan nuestras varianzas. Si vemos, van en aumento, van en reducción. Perdón. Autos compactos tienen una mayor varianza, se van disminuyendo. Vemos que nuestro valor P es de 0.97. ¿Qué quiere decir esto? Que las medias son significativamente diferentes, ya que todas se encuentran fuera de nuestro valor alfa, pero vamos a analizarlo con nuestros datos. Aquí en el pergamino que nos arroja Minitab, estamos viendo nuestro
intervalo de confianza, que entre qué y qué se encuentran nuestras medias. Si vemos, las desviaciones estándar igual se encuentran ligeramente en aumento. Ahora nos vamos a Statistics, nos vamos a Nova y vamos a hacer un estudio más completo. Seleccionamos One Way. Seleccionamos otra vez todas las columnas. En opciones, se queda tal cual está. Vamos a seleccionar todos los estudios. En gráficas, que nos dé 3 en una. Le damos OK. Y aquí ya podemos analizar de mejor manera nuestros datos. Aquí ya podemos ver el comportamiento de ellos. Si vemos en nuestra gráfica residual, vemos que todo se encuentra muy cercas. Igual las distribuciones se encuentran alineadas, separadas. Vemos aquí claramente que podemos formar lo que es nuestra campana de Gauss. Minimizamos esta. Ahora vemos los intervalos, cómo se comportan. Si vemos el intervalo entre autos medianos y autos grandes, no está muy alejado. Aquí es donde ya logramos ver que nuestras medias son totalmente diferentes. Sí se alcanzan a tocar una con otra, pero son diferentes. Ahora vamos a los datos, que son los que nos interesan. Si vemos nuestro p-value nos dio de 0.028. Nuestras medias, aquí se encuentran con sus intervalos de confianza. Su prueba 2K, que nos dice cuál es la relación entre uno y otro. Y si vemos autos compactos, se queda en un grupo. Autos medianos, sus datos se encuentran relacionados entre compactos y autos grandes. Y si vemos autos grandes, quedó en un solo grupo. Dice, aquí tenemos igual una nota, dice, las medias que no comparten una letra significantemente son diferentes. Que quiere decir que autos mediano es diferente al grupo de autos compactos y de autos grandes. Aquí tenemos también la prueba de Fisher. Entonces, analizando todos nuestros datos, ¿qué es lo que nos da a entender? Que todas las medias que tenemos aquí son significantemente diferentes, ya que todas ellas se encuentran fuera de nuestro valor alfa, no teniendo la evidencia suficiente, y rechazamos la hipótesis de que todas las medias son iguales de acuerdo a nuestro ejercicio. Aquí la hipótesis nos indica que las 3 muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Entonces, de acuerdo a la interpretación de nuestros datos, las muestras no provienen de medias iguales. Aceptamos la hipótesis de que todas las medias son diferentes. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. Igual es análisis de varianza de un factor. El ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. ¿Ok? Vamos a abrir nuestra serie de datos.
Expandimos nuestra... Aquí nos vamos a ir directamente a Statistics, ANOVA. Analizamos la varianza nada más para ver qué diferencias hay entre cada uno de los autos. Y si vemos los niveles de daño en el compacto son más pequeños, en el mediano aumentan un poco y en los grandes son más. Entonces nos vamos a Statistics de nueva cuenta, ANOVA, One Way Analysis. Seleccionamos que están en diferentes columnas. Seleccionamos nuestras columnas. En opciones, verificamos que nuestro intervalo sea 95. Las comparaciones, seleccionamos todas nuestras gráficas. Tres en una de las gráficas. Le damos OK. Ahora sí, podemos analizar nuestra gráfica. Si vemos los datos residuales se encuentran centrados, vemos que aquí los datos de uno contra otro, vemos como unos se encuentran agrupados mientras que otros datos ya se encuentran fuera. Nuestro histograma aquí. Ahora nos vamos a lo que es los demás gráficos. Si vemos que nuestros intervalos se encuentran alineados entre el auto mediano y el grande, el compacto se encuentra fuera porque tiene valores más altos. La comparación entre compacto y mediano se encuentra más cargado al lado compacto. Entre mediano y compacto y entre grande y compacto. Todo esto nos indica que si el intervalo tiene un 0 en uno de los lados, esto corresponde a medias que son significantemente diferentes. ¿Ok? Ahora vamos a analizar directamente los datos. Aquí nos está dando la información de que son 3 niveles o 3 valores a evaluar. El análisis de la varianza me está dando que mis varianzas son totalmente diferentes porque pasa mi valor de 0.05. Aquí ahora vamos a analizar las medias. Y si vemos el intervalo del compacto se encuentra entre 349.8 y 513.2, mientras que el mediano se encuentra entre 308.9 y 472.3. El intervalo de las medias de los grandes son 304.1 y 46.6. Todos se encuentran en un solo grupo, se encuentran agrupados hacia un solo lado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Tengo mi estudio que mi p-value es de 0.12. Entonces, si yo analizo aquí mis datos, de acuerdo a las medias, quiere decir que el auto grande, el índice de daño se encuentra en un intervalo muy pequeño, más pequeño que los demás. Por ejemplo, el intervalo de daño en un auto compacto es de 349.8 y 513, que quiere decir que este es sumamente amplio, mientras que en el mediano es de 308.9 y se abre hasta 472.3. En los autos grandes, tengo que la media es de 385.8. ¿Qué quiere decir esto? Mi intervalo es más pequeño, con lo cual
Analizo la pregunta que dice, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. De acuerdo a la media, los automóviles grandes son más seguros. Ahora nos vamos a lo que es análisis de varianza de dos factores. En definición, existe una interacción entre dos factores. Si el efecto de uno de los factores cambia, las diferentes categorías del otro factor. El objetivo, con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor columna. Los requisitos para esto son: para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño de balanceado. Entonces veremos el siguiente ejemplo de las mediciones de desaceleración del pecho en fuerzas G en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón de tipo automóvil, extranjero o nacional, y un efecto del factor columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Si vemos aquí tenemos nuestro renglón de extranjero con nuestras tres columnas que son compacto, mediano y grande, sus datos en nacional. Entonces vamos a abrir nuestra serie de datos en Minitab. Ya que lo tenemos abierto, nos vamos a Statistics, ANOVA, analizamos las medias. Tipo de automóvil, tamaño del automóvil. Okay. Al hacer el análisis de las medias, vemos el comportamiento. Okay. Aquí vemos las medias entre automóvil extranjero y nacional. El tipo de automóvil, tamaño del automóvil, la interacción de las medias entre una y otra. Vemos el intervalo. Si vemos, no se encuentran muy alejadas de cero. Aquí en lo que es la interacción entre el tamaño del automóvil, si vemos que los datos se encuentran un poco dispersos, ya que el auto compacto se encuentra en el límite superior, el automóvil grande se encuentra en el límite inferior y el automóvil mediano se encuentra en el medio del intervalo. Que ya visto esto, vamos a hacer un estudio completo. Nos vamos a Statistics, ANOVA. Seleccionamos Balanced ANOVA. La desaceleración. Options. Gráficas, 4-in-1. Vamos a aceptar. Aquí en el gráfico empezamos a ver el comportamiento de cada uno de ellos. Aquí podemos hacer nuestra campana de Gauss. Si vemos en los datos residuales nos encuentran muy dispersos. Aquí vemos que igual la dispersión de uno a otro se encuentran alineadas. Pero la parte que nos interesa es la siguiente. La varianza, nuestro valor
la tenemos aquí, tenemos que es, ok, ahora nos regresamos con control I para hacer un ajuste en lo que estamos haciendo. Ahora seleccionamos, perdón, control I, tipo de automóvil, por tamaño del automóvil, gráficas, seleccionamos 4 en 1, le damos OK. Ok, permítame, tamaño del automóvil por tipo de automóvil. Ok. Ahora sí, vemos el comportamiento real. Nuestros datos residuales, vemos que se encuentran cerca de la media, pero en la dispersión se encuentran totalmente dispersos. Aquí podemos generar nuestra campana de Gauss en nuestro histograma. Vemos el comportamiento de nuestros datos. Ahora nos vamos a lo que nos interesa, que es nuestro análisis de prueba P. Entonces, si vemos aquí en nuestra información, tenemos 3 niveles. Tamaño de automóvil tenemos 3 tipos. Tipo de automóvil tenemos 2. Entonces, nuestra interacción entre tamaño del automóvil me da un valor P de 0.60, que está fuera de mi nivel de significancia. Y tipo de automóvil tengo 0.03. Entonces, me voy a analizar mi pregunta y dice, utilice un análisis de varianza de dos factores para ver si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón de tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor columna del tamaño del automóvil. ¿Qué quiere decir? Que entre extranjero y nacional sí existe una interacción. Que diga, sí, entre el tipo de automóvil, sí existe una interacción entre estos dos, pero no hay una interacción directa entre el tamaño del automóvil. ¿Qué quiere decir esto? Que rechazo mi hipótesis de que hay un efecto factor entre la columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande, pero acepto la hipótesis de que sí hay un factor renglón entre el tipo de automóvil. O sea, quiere decir que estos sí interactúan entre ellos. Nos vamos al ejercicio que dice, a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del valor del renglón del tipo del automóvil extranjero nacional y un efecto del factor columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Abrimos nuestra serie de datos. Expandimos, nos vamos a Statistics, nos vamos a ANOVA. Podemos hacer de nueva cuenta un análisis de medias nada más para ver un previo. El factor 1 es tipo de automóvil, factor 2 tamaño del automóvil. Nuestro nivel alfa 0.05. Analizamos nuestros datos. Si vemos
entre extranjero y nacional, el extranjero se encuentra cerca del límite superior, mientras que el nacional se encuentra cerca del límite inferior. Aquí vemos que el auto compacto y el auto mediano tienen tienen interacción, ya que se encuentran sobre la media hacia el lado del límite superior, mientras que el auto grande se encuentra hacia el lado del límite inferior. ¿Okay? Entonces ahora, ya que analizamos las medias, nos vamos a Statistics, nos vamos a Balanceado, seleccionamos nuestra respuesta H y C, el modelo será de tipo de automóvil contra tamaño de automóvil, seleccionamos nueva cuenta nuestros factores, tipo de gráficas 4 en 1, opciones, se queda tal cual está, resultados igual, no vamos a ocupar almacenar, le damos OK, nos realiza el estudio, abrimos nuestra gráfica para ver el comportamiento de los residuales, vemos que no está muy disperso. Si vemos aquí que una de nuestros resultados se encuentran fuera de, andan muy dispersos, y lo logramos ver aquí en estos picos que tenemos, que vendría siendo el renglón 8. Si analizamos acá, es que se encuentra muy lejos. También vemos que es el renglón 8. Entonces, aquí en nuestros residuales vemos cómo se comporta nuestro gráfico. Podemos ver la relación que hay entre uno y otro. Si selecciono yo aquí, le doy clic aquí, igual me está diciendo que es el 8. Ok. Entonces minimizamos aquí, nos vamos a los datos que son los que nos interesan. Entonces aquí vemos la información que tenemos capturada, que dice que son dos niveles de tipo de automóvil, que es extranjero nacional. Tamaño del automóvil vemos que son 3 tipos, compacto, grande y mediano. Ahora nos vamos a nuestro análisis de varianza. Aquí dice nuestra fuente es tipo de automóvil. Nuestro valor F es de 2.25. Nuestro valor P es de 0.159. Y tenemos aquí que nuestra fuente de tamaño del automóvil es de 0.655. La varianza entre automóvil y tamaño del automóvil, vemos que nos da un valor de 0.281 en nuestro valor P. ¿Qué quiere decir esto? Que se rechaza nuestra hipótesis alternativa, ya que ninguno de estos valores se encuentran dentro de nuestro valor alfa. Entonces regresamos a ver lo que se nos pide. Dice, utilice un efecto del factor de renglón tipo automóvil, extranjero nacional, y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. ¿Qué quiere decir esto? Como nuestros valores P salieron fuera de nuestro nivel de significancia, no existe ninguna relación entre el tipo de automóvil extranjero y nacional, ni tampoco existe una relación entre compacto, mediano y grande. ¿Qué quiere decir esto? Que los autos extranjeros y nacionales, los resultados en los maniquíes son totalmente diferentes. Al igual que entre el auto compacto, el mediano y el grande, ambos datos son diferentes. Ahora nos vamos a la sección de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. En este caso trabajamos en este momento para Panasonic Avionics y se nos solicitó lo siguiente. Se está validando un nuevo proceso automatizado de remachado y se requiere validar este proceso.
Utilizaremos las mediciones de prueba Pool Test de cada arnés y un nivel de significancia de alfa de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 muestras provienen de poblaciones con medias que son iguales. Si todas ellas son iguales, se dará luz verde al proyecto y se dará por aceptada la propuesta de remachadora automatizada. Entonces aquí tenemos nuestra serie de datos. La abrimos para analizarla. Vemos aquí 10 datos para remachadora manual, 10 para la semiautomática y otros 10 para la automática. Lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a Statistics, nos vamos a Nova, hacemos prueba para la varianza. En respuestas seleccionamos nuestras 3 respuestas. Le damos OK. Gráficas. La que tiene está bien. Resultado se queda tal cual está. Le damos OK. Y aquí vemos el comportamiento de nuestra varianza. Si vemos nuestro p-value es de 0.98. Ok, no hay mucha. Se encuentran, si vemos la remachadora manual, la semiautomática y la automática, su varianza se encuentra en un intervalo de 0.65 a 1.98. La varianza para la semiautomática se encuentra entre 0.77 y 1.59. Y mi varianza para la remachadora manual se encuentra entre 0.82 y 1.40. ¿Qué quiere decir esto? Que los intervalos de confianza están muy cercanos entre uno y otro. Entonces, aquí tenemos una nota. Dice que si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí nuestras desviaciones estándar sí son iguales, porque sí se interponen entre uno y otro. Ahora nos vamos a Statistics de nueva cuenta, nos vamos a Nova, seleccionamos de un factor o One Way, seleccionamos nuestras respuestas, remachadora manual, semiautomática, automática. En opciones, verificamos que esté al 95. En las comparaciones, vamos a pedir que nos haga todos los estudios. O igual podemos seleccionar los que más se nos acomoden. Únicamente utilizaremos Tukey y Fisher en este caso. Gráficas, 3 gráficas en 1. Resultados, se queda tal cual está. Le damos OK para que haga nuestro análisis. Aquí podemos generar nuestro histograma, podemos ver nuestro residual. En este caso vemos que nuestro residual se encuentran la mayoría alineados. Se encuentran entre 42 y 42.8, están muy cercano un valor de otro. Y si vemos el intervalo de confianza, si vemos que va en aumento de la remachadora manual a la semiautomática a la automática, nuestros resultados de prueba de pool test van en aumento. ¿Qué quiere decir? Que es más fuerte nuestra remachadora automática. Después vemos la diferencia entre la remachadora manual, la semiautomática. Dice, si un intervalo no contiene 0, este corresponde a que las medias son significantemente diferentes. Nuestros intervalos sí pasan por 0, así que quiere decir que son iguales. Ahora nos vamos a analizar nuestros datos. Entonces tenemos que son 3 niveles, tenemos 3 tipos de datos. Nuestra varianza nos da un p-value de 0.135. ¿Qué quiere decir esto? Que rechazamos la hipótesis nula de que los
de que los datos son iguales. Entonces aquí vamos a ver las medias. Vemos nuestros intervalos de confianza, el 95. Y si vemos, todos se encuentran ligeramente diferentes, pero en aumento. Si vemos de la remachadora manual, el intervalo se cierra entre 41 y 42. En la semiautomática se cierra entre 41 y 43. Y en la automática se cierra entre 42 y 43. ¿Qué quiere decir esto? Que mi remachadora automática me está dando mejores resultados que la primera, que las primeras dos. Vemos que en el gráfico de 2K se encuentran agrupados todos en A, mientras que en mi Feature Pairwise veo que mi semiautomática comparte grupo con la remachadora manual, ya que sus medias se encuentran muy cercanas, mientras que en la automática se encuentra un poquito más hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la semiautomática es mi mejor herramienta, ya que se encuentra dentro de ambos grupos. Me da un poquito más de variación por el factor operador máquina, pero es mejor. Entonces, me vuelvo a ir a mi pregunta. Entonces, con esto estaríamos dando luz verde el nuevo proceso automatizado de remachado, ya que las medias poblacionales son iguales. Ahora nos vamos al siguiente ejemplo de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, donde seguimos validando ahora las remachadoras, pero por marcas. Dice, utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un factor de interacción y un efecto del factor del renglón del tipo de proveedor, que es Amtech, contra Ingersoll Run, y un efecto del factor de columna del tipo herramienta manual, semiautomática y automática. Entonces abrimos nuestra serie de datos. Si vemos aquí, tenemos nuestros resultados de pull test en libras, la marca de la remachadora y el tipo de remachadora. Entre manual, semiautomática, automática, Amtech, Ingersoll. Entonces nos vamos a Statistics, nos vamos a Nova, podemos hacer un análisis de media para ver un previo de cómo se comportan. Seleccionamos nuestros factores, aceptamos, ampliamos, vemos que no se encuentran, la interacción entre ellos es ligeramente, entre Amtech y Ingersoll se encuentran totalmente separados. ¿Qué quiere decir esto? Que en el factor renglón entre Amtech y Ingersoll no hay relación, mientras que en el factor de tipo de remachadora encontramos una relación entre la remachadora manual y la semiautomática, mientras que la automática se encuentra fuera de relación. Entonces nos vamos a lo siguiente, minimizamos, nos vamos a Statistics, nos vamos a Nova, Balanced ANOVA. Entonces aquí en Response seleccionamos Pull Test. El modelo vamos a hacerlo de marca remachadora, tipo de remachadora, y compararemos marca de remachadora contra el tipo de remachadora. En gráfica seleccionamos 4 en 1 para reducir espacios. En opciones lo dejamos así, en resultados queda igual. Ok, le damos OK. Vemos el comportamiento. Si vemos aquí, tenemos un dato que es el número 7, que se encuentra en el límite inferior, y un dato
en el límite superior, que es el renglón 2, aquí tenemos nuestro histograma, podemos hacer nuestra campana de Gauss y vemos hacia dónde están cargados nuestros datos. Nuestro residual en porcentaje, vemos que todos se encuentran muy cercanos, pero mientras que en nuestro residual de comparación vemos que los datos se encuentran un poco dispersos. Entonces nos vamos al análisis de nuestros datos. Entonces aquí tenemos nuestro estudio, que estamos comparando marca de remachadora con dos tipos entre Amtech e Ingersoll. Tipo de remachadora tenemos 3 niveles: automática, manual y semiautomática. Y si vemos aquí tenemos nuestro análisis. Nuestra fuente dice marca de remachadora. Tenemos un p-value de 0.38. Lo hicimos a un nivel alfa de 0.05. ¿Qué quiere decir esto? Que sí existe una relación entre nuestras marcas de remachadoras. Nuestros resultados entre marca y marca sí son iguales. Sí se encuentran dentro de. Pero nuestros resultados entre cada tipo de remachadora quiere decir que no hay una relación directa entre ellos. Si vemos aquí nuestro p-value es de 0.06, se encuentra ligeramente separado de. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cuál de las dos marcas compre, ambas me van a funcionar de la misma manera. Ya sea que yo compre Amtech o Ingersoll, me va a dar lo mismo. Para mí va a ser el mismo resultado en mis pruebas. Volvemos aquí, nos vamos a Statistics, nos vamos a Nova, volvemos a crear nuestro análisis. Ahora vamos a hacer nuestro análisis de varianza para dos factores. Perdón. Nuestro análisis de medias. Perdón. ANOVA. Dejamos todo como estaba. Para analizar esta información de aquí con esta de aquí. Ok, me dice que el tipo de remachadora no hay relación. Perdón, se volvió a cerrar. Aquí está. Ok. Si vemos los datos, entre tipo de remachadora, 0.06 nuestro valor P. Entonces vamos a analizar esto acá en nuestro gráfico. Si vemos, uno se encuentra hacia abajo, el otro se encuentra hacia arriba, el otro se encuentra en medio. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentran muy alejados en sus relaciones. La interacción de las medias, ok, aquí sí vemos que todas se encuentran muy cercanas al valor 0. Entonces, regreso a aquí. Y aquí es aceptar. Aceptamos a ambos proveedores. Y en nuestro ejercicio anterior, damos luz verde al inicio del proyecto de implementar remachadora automática. Bueno, por mi parte es todo. Espero este video haya sido de su agrado. Sin más por el momento, muy buen día.